Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque seguimos en este caminar como Dios nos lo ha estado poniendo de esta manera en línea. Que más quisiéramos estar juntos, pero bueno, mientras usted siga ahí perseverando, sobre todo en el conocimiento de Dios, en seguir esa parte donde debemos verdaderamente seguir adelante de lo que Dios nos está dando. Estamos en el pasaje de Lucas 8, 40, 42 y 49, 56. Ahora le explico el por qué quiero separar en ese pasaje lo que sucede entre los versículos 43 y 48. ¿Sí? Entonces, tome en cuenta Lucas 8, 40, 42 al 42 y Lucas 8, 49 al 56. Sí vamos a estudiar los otros, pero ahorita quiero separar ese pasaje. Cuando volvió Jesús a donde había estado antes, toda la gente lo recibió con mucha alegría, porque lo habían estado esperando. Entonces llegó un tal Jairo, que era presidente de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús para pedirle que fuera a su casa a curar a su hija única, de unos 12 años, que se le estaba muriendo. Cuando se pusieron en camino, todo el gentío iba apretujando a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó uno de casa del presidente y le dijo: no molestes más al maestro porque ya es demasiado tarde, tu hija ha muerto. No tengas miedo, intervino Jesús cuando lo oyó. Tú ten confianza que tu hija se pondrá buena. Al llegar a la casa, Jesús no dejó que entraran con él nada más que Pedro, Santiago y Juan, con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y haciendo duelo por la niña, pero Jesús les dijo: no os pongáis así, que no está muerta, sino solo dormida. Todos se pusieron a reírse de él porque sabían muy bien que estaba muerta. Pero Jesús le cogió la mano a la niña y le dijo en voz alta: niña, levántate. Y al instante volvió a respirar y se puso en pie. Jesús dijo que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban atónitos, pero Jesús les encargó que no le dijeran nada a nadie. A veces cuando viene a la vida una desgracia y con Dios se vuelve una gran alegría en esa voluntad de parte de Dios. Y Lucas sintió en lo más íntimo esa tragedia de esta niña. Y esto hacía algo muy terrible. Por ejemplo, lo primero, era hija única. Y Lucas nos los dice. Se había apagado la luz de la vida de sus padres. Hija única, 12 años de edad. En esa parte floreciente de la feminidad. Algunas chicas ya hasta se casaban a esa edad. Lo que había sido una flor, un sol de mañana, de su vida se había convertido en una noche, ¿no? Jairo era el presidente de la sinagoga, o sea, el responsable de la administración de la sinagoga y de mantener el culto público. Un cargo que lo había llevado a lo más alto en la estimación de sus semejantes. Y habría tenido una posición desahogada. Pareciera como que la vida le daba muchas cosas. Pero estaba a punto de quitarle, yo creo, lo más preciado. Y toda esa desgracia de esa vida estaba en esta historia. Y si pudiéramos observar, no tenía una fe tan grande como el centurión, quien se contaba con que Jesús pronunciase a distancia una palabra curativa. Pero Cristo accede y va en compañía de Jairo. Jesús aplaude la fe grande, no por eso rechaza una fe débil, Y mientras él iba, la gente le apretujaba
eh, nunca podemos quejarnos de la gente ni de sus modales. Siempre debemos estar en el lugar de nuestro deber y el hacer el bien. Pero si no es así, al mezclarnos demasiado con la gente ruda, no estamos exentos de peligros. El filósofo Séneca decía, con un poco de exageración, cada vez que estoy con los hombres, vuelvo menos hombre. En esa parte también vemos que dice que estaban llorando. Y en ese tiempo ya habían venido las plañideras. Las plañideras eran personas contratadas y esto inició en Egipto. Esas mujeres que eran contratadas para llorar. A nosotros tal vez nos pueda parecer algo artificial, y el alquiler de estas mujeres era una señal, según ellas, de respeto a la persona muerta, aunque tenían totalmente fuera de la verdad muchísimas leyendas, mitos y cosas que ellos hacían. Por ejemplo, se decía que las egipcias lloraban para limpiar en la muerte, limpiar todo al muerto, o sea, para que le fuera bien. En un rito judío de llorar, y no dude, le voy a decir algo, yo lo leí, también son muchas, en México también hay mujeres que se les paga por ir a llorar. Así es que no sé si usted lo sabía, yo no lo sabía, pero así es. Y en el rito judío, para expresar de un modo más enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea, el profeta Jeremías dice que el Dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas que él designa bajo el nombre de lamentatrices. Pero esto tiene una connotación diferente a lo que a este punto. Lo que haya dicho Dios era en su momento lo correcto y es perfecto, pero los hombres lo hacen disturbio, hacen otras cosas diferentes que van a hombres. Este uso del pueblo hebreo con esto ya empezó a pasar a otras naciones y sobre todas, y a perderse el verdadero sentido, y se conserva entre griegos y romanos. Ya ellos daban el nombre de praéfica a una comitiva de lloronas, porque para ella, la que precedía las lamentaciones y la que daba a sus compañeras el tono de tristeza que convenía según el difunto. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban hasta un vaso donde recogían las lágrimas que derramaban. Estos vasos se llamaban lacrimatorios. Se encerraban con cuidado dentro de la urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Como no se alquilaban lloronas sino para los entierros de los ricos, no se colocaban vasos lacrimatorios en las urnas de los pobres. Esto para demostrar a la posteridad que ninguna persona había llorado en muerte en sus exequias. Ahora, sí sabían que estaba muerta. Jesús dice que estaba dormida, simplemente. Lo que es perfecto y verdadero es que Jesús, nuestro Señor, le devolvió la vida. Jesús le dijo algo práctico: denle de comer a la niña.
Y en esa sabiduría de parte de nuestro Señor, que conocía la naturaleza humana también, en ese momento de denle de comer a la niña, estaba dándole a la madre, imagínense cómo estaba agotada por la emoción, por lo que estaba viviendo, por lo que después le vino la parte de pues alegría. Había que hacerla para calmarle los nervios, qué mejor que darle de comer. El Jairo, que era el presidente de la sinagoga, que podemos pensar que verdaderamente pues, le cerraron las sinagogas a nuestro Señor, se estaba tragando su orgullo. Pero en la hora de la necesidad se tragó el orgullo y fue a pedir ayuda. Recordemos que esas puertas de la sinagoga se le estaban cerrando a Jesús a toda prisa. Voy a platicarle algo. Me gusta. La historia de Roldán, el paladín de Carlomagno. Es una famosa literatura universal que a cualquiera no la han hecho leer. Roldán estaba a cargo de la retaguardia del ejército y los sarracenos le cogieron por sorpresa en Roncesvalles. Los franceses luchaban valerosamente en inferioridad de condiciones. Ahora, Roldán tenía un cuerno al que llamaba Olifante, que le había ganado al gigante Hartmut, cuyo toque se podía oír a 50 kilómetros. Y era tan potente, que las aves caían muertas en vuelo cuando su sonido cruzaba los aires. Imagínense el poder de ese ruido, ¿eh? Oliver, su amigo, le pidió que tocara el cuerno para que lo oyera Carlomagno y viniera en su ayuda. Pero Roldán era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Sus hombres fueron cayendo uno tras otro hasta que se quedó solo. Entonces, con el postrer aliento, tocó el cuerno y Carlomagno se apresuró en su ayuda, pero fue demasiado tarde, porque Roldán estaba muerto. Fue demasiado orgulloso para pedir ayuda. Cuando todo va bien, pensamos que podemos solos con la vida. Pero para experimentar esos milagros de la gracia de Dios, tenemos que tragarnos nuestro orgullo y confesar humildemente nuestra necesidad. Y tener que pedir ayuda. Pedid y recibiréis. Pero no se recibe nada si no se pide. Y Jairo tenía esa fe y sintiera lo que sintiera, no aceptó sin más el veredicto de las plañideras. Esperaba contra toda esperanza. Sin duda había algo en su corazón que le decía: nunca se sabe lo que puede hacer Jesús. Ninguno de nosotros tampoco lo sabemos. El día más negro podemos seguir confiando en los recursos inagotables, en la gracia, en el poder inagotable de Dios. Ahora sí, tomemos el versículo 43-48. 8:43-48. Estaba por allí, también por allí, una mujer que hacía 12 años, que padecía de flujo de sangre y que se había gastado en médicos todo el dinero que tenía sin ningún resultado. Jesús estaba rodeado de gente, pero ella se acercó por detrás y le tocó el borde de la ropa y al instante se le detuvo el flujo definitivamente. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús, pero nadie contestó. Y Pedro le dijo a Jesús: Maestro, toda la gente te está apretujando y tú preguntas de qué quién te ha tocado. Yo sé que alguien me ha tocado, contestó Jesús,
porque me he dado cuenta de que ha salido poder de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que la habían descubierto, vino temblando y se echó a los pies de Jesús y confesó delante de toda la gente por qué le había tocado y que se había curado al instante. Entonces le dijo Jesús: hija, tu fe es la que te ha curado, vete y que Dios te bendiga. Es claro que esta historia debe haber quedado grabada en esa iglesia primitiva, en su memoria, en la imaginación. Se cree que la mujer era una gentil de Cesarea de Filipo, Eusebio, un historiador de la iglesia después de Cristo, 300. Cuenta que se decía que la mujer que había costeado en su ciudad una estatua conmemorativa de su curación, y se decía que aquella estatua había estado allí hasta que Juliano el apóstata la destruyó y puso en su lugar una suya que destruyó un rayo que Dios mandó. La vergüenza de la mujer se explica porque su enfermedad la hacía inmunda. Levítico 15, 19, 33. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama y lavare sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, al que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sabrá que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del templo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su hijo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de sus impurezas. Y dice: nos dice Lucas 8:43-48.
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostase mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Lo que estuviese sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo. El flujo de sangre le había separado de la vida. Y era por eso que no vino Jesús abiertamente, sino que ocultándose entre la gente, y por lo que le dio tanta vergüenza darse a conocer, cuando Jesús preguntó con quién le había tocado, todos los judíos devotos llevaban franjas en la ropa. Deuteronomio 22:12. Deuteronomio 22:12. Te harás flecos en los 4 puntas de tu manto que te cubras. Las franjas terminaban en 4 borlas de hilo blanco, atadas con un cordón azul. Servían para recordar a los judíos cada vez que se vestían que eran hombres de Dios y que tenían que guardar la ley de Dios. Más adelante, cuando llegó a ser peligroso ser judíos, estas borlas se ponían en la ropa interior. Hoy todavía existen en el talit o en el chal que se ponen los judíos por la cabeza y los hombres para la oración. Pero en los días de Jesús los llevaban en la ropa exterior y probablemente fue uno de esos el que atacó la mujer, el que tocó la mujer. Y otra vez se le vuelve a notar a Lucas que es médico. Marcos dice que la mujer se le había desgastado todo en médicos y no estaba mejor, sino peor. Marcos 5:26. Pero Lucas omite ese final porque no le gusta esa crítica de su profesión. Es muy interesante que desde el momento en que la mujer se encuentra cara a cara con Jesús, parece que ya no hay nadie más en la escena. Todo había sucedido en medio de un gentío impresionante, pero nuestro Señor Jesús se olvida de la gente y habla con la mujer como si estuvieran los dos solos. Un pobre paciente sin importancia, con una dolencia que le hacía inmunda, pero que Jesús se le entregó por entero. Cada uno de nosotros somos muy acostumbrados a poner la etiqueta a la gente y tratarlo según su relativa importancia. Pero Jesús, las personas no tenían esas etiquetas que hacía la sociedad. Un hombre o una mujer eran simplemente personas en necesidad. El amor no piensa nunca en la gente en términos de importancia humana.
Y un ejemplo, dice que cierta visita de importancia vino una vez a ver a Thomas Carlyle. El autor escocés estaba trabajando y no se le había podido distraer, pues no se podía hacer. Pero Jane, su mujer, consintió en llevar la visita a la puerta y abrirle una rendijita que por lo menos pudiera ver al sabio. Así lo hizo, y mientras miraba a Carlyle, que estaba inmerso en su trabajo y ajeno a todo lo demás, escribiendo uno de los libros que le hicieron famoso, dijo a su mujer en voz muy baja, en escocés: ese es Thomas Carlyle, de quien habla todo el mundo y es mi hombre. Jane no pensaba en términos de etiquetas del mundo, sino en los términos del amor. Otro más. Dicen que había una viajera que contaba que iba un día por Georgia, en los días que estuvo la Segunda Guerra Mundial, y la llevaron a ver a una humilde mujer que vivía en una cabañita. La anciana campesina le preguntó si iba a Moscú, y cuando la viajera le dijo que sí, le pidió un favor. Entonces le permitiría llevarle a un paquetito de pastillas de café con leche caseras a mi hijo. No puede conseguir nada parecido en Moscú. Su hijo de la señora era José Stalin. No solemos pensar en el que fue dictador de la URSS como un hombre al que le gustaban las pastillas de café con leche, pero su madre sí. Para ella no contaba las lágrimas. El mundo habría considerado que no tenía ninguna importancia la mujer que se coló por entre la marabunta para tocar la franja de la ropa de Jesús, pero para él era una persona necesitada. Por tanto, como si dijéramos, se retiró del gentío y se entregó totalmente a ella. Dios nos ama a cada uno como si no hubiéramos más que a uno a quien amar. Lucas 9:1-9. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no llevéis nada para el camino, siquiera un bastón o una bolsa o pan o dinero. No llevéis tampoco una muda. Parad en la primera casa en que estéis hasta que os marchéis de aquel lugar. Si no hay nadie en un pueblo que os acoja, marchaos de ahí, sacudiendo el polvo de vuestros pies para que sean marchaos de ahí sacudiendo el polvo de vuestros pies para que se den cuenta de lo serio que es con lo que han hecho. Así es que fueron a recorrer todas las aldeas dándoles la buena noticia y curando a los enfermos por todas partes. Cuando el tetrarca Herodes se enteró de lo que estaba pasando, no sabía cómo tomarlo porque circulaban muy diversas varias versiones. Uno decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, otros que era Elías que se había aparecido, otros unos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, otros que era Elías que se había aparecido, otros que era uno de los profetas de la antigüedad que había vuelto a la vida. Y Herodes se decía: a Juan el Bautista le hice decapitar. ¿Quién será este? ¿De quién se dicen tales cosas? Y hacía todo lo posible por encontrarse con judíos. En el mundo antiguo había
manera eficaz de transmitir un mensaje, y solamente era la palabra hablada. No había periódicos, grabadoras, libros que se tenían que escribir a mano. Un libro del tamaño de Lucas y Hechos costaría más de 60 euros por copia. Lo que se trata de la radio y la televisión, pues ni soñada, ni imaginada, ni la imaginación que tuvieran más fantásticas. Por eso Jesús manda en misión a 12. Estaba limitado por el espacio y el tiempo. Y los ayudantes tenían que ser bocas que hablaran por él. Tenían que viajar ligeros, porque el viaje ligero puede llegar más lejos y más pronto. Cuanto más depende uno de las cosas materiales, estar más atado a un lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender esa aventura de la fe. Y si no lo recibían, tenían que sacudirse de los pies el polvo que se les hubiera pegado al marcharse de aquel lugar. Cuando los rabinos llegaban a Palestina de un país pagano, se sacudían hasta la última partícula de polvo pagano de los pies. Una aldea o una ciudad que no recibiera a los mensajeros de Jesús tenía que ser tratada como los judíos estrictos tratarían a un país pagano. Había rechazado la oportunidad y había quedado excluida. Que la misión fue efectiva se ve por la reacción de Herodes. Sucedían cosas, tal vez había llegado Elías, el precursor anunciado. Y tal vez se trataba del gran profeta esperado de Deuteronomio 18:15. Pero como ha dicho alguien, la conciencia nos hace a todos cobardes. Y Herodes se temía que Juan el Bautista, quien él creyó haber eliminado, había vuelto del otro mundo a acecharle. Una cosa del misterio que Jesús confió a los 12, que se repite una y varias veces en este breve pasaje, es predicar y sanar. Iban juntos. El interés en los cuerpos y en las almas. No se trataba solo de palabras, por muy consoladoras que fueran, sino también de hechos. Era un mensaje que no se limitaba a dar noticias de la eternidad, sino que se proponía cambiar las condiciones de la sangre. Era un mensaje que no se limitaba a dar noticias solo de la eternidad. Se proponía hacer los cambios de la condición que estaba en la tierra. Era lo contrario del opio del pueblo o del paraíso de las Uries. Insistía en que la salud del cuerpo es parte tan integral del propósito de Dios como también la del alma. Y hay partes que se hacen daño en las iglesias, como la repartida afirmación de que las cosas de este mundo no tienen tanta importancia. En la década de los 30, el paro invadió muchos hogares respetables y honrados. Al padre se le enmoció el talento de no utilizarlo. La madre no podía hacer que los céntimos le cundieran como euros. Los chicos no sabían más que tenían hambre. Todo el mundo estaba amargado. Decirle a la gente así que las cosas materiales no importan era insultarlos. Era imperdonable. Especialmente si el que lo decidía vivía desahogadamente. Es por supuesto saber que se puede exagerar la importancia de cosas materiales, pero también se puede minimizar. La iglesia podría pagar caro si se olvida de que Jesús
Empezó por mandar a sus hombres a predicar el reino y a sanar, a salvar a la gente en cuerpo y alma. No sé cómo voy con tiempo. Ok. Lucas 9, 10, 17. Vamos a ver esa parte de comida para aquellos que están hambrientos. Cuando volvieron los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús se retiró con ellos a un pueblo llamado Betsaida para estar tranquilos. Pero cuando se enteró la gente de dónde estaba, salieron en su búsqueda. Y él les salió al encuentro y se puso a hablarles del reino de Dios y a sanar a sus enfermos. Cuando el día empezaba a declinar, se le acercaron los 12 a decirle: despide ya a la gente para que vayan a las aldeas y los caseríos de por aquí cerca a buscarse dónde pasar la noche y comer algo, porque estamos en un descampado. Dadles vosotros de comer, les dijo Jesús. Y le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O es que quieres que vayamos a comprar comida para todos estos? Le contestaron sorprendidos, porque había unos 5,000. Decirles que se sienten en grupos de unos 50. Les dijo Jesús a sus discípulos. Así lo hicieron de forma en que todos se quedaron sentados. Y entonces Jesús cogió los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por ellos. Luego empezó a partirlos en trozos y a pasárselos a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron todo lo que quisieron y aún recogieron 12 cestas llenas de lo que les sobró. Este milagro es el que nos cuenta Lucas y es el único milagro de Jesús que nos lo cuenta de los 4 evangelistas: Mateo 14:13, Marcos 6:30 y Juan 6:1. Es el único milagro que nos cuentan los 4. Y empieza de una manera hermosa, con la vuelta de los 12 de su expedición. Y nunca hubo un tiempo en el que Jesús necesitara más que estar a solas con ellos. Por eso se los llevó a los alrededores de Betsaida, una aldea que era al borde del Jordán, al norte del mar de Galilea. Pero cuando la gente descubrió que se les había marchado, salieron en su búsqueda a millares. Y él les salió al encuentro y les dio la bienvenida. La compasión misma y divina. Y a lo mejor algunos se molesten porque invadan su tranquilidad, que tanto les cuesta conseguir. Pero él no. A veces creo que algunos intentamos buscar algún lugar solitario para estar con nuestros más amigos íntimos y de pronto se nos presenta un ruidoso gentío con demandas insistentes. Y a veces estamos tan ocupados para que se nos interrumpa, pero para Jesús la necesidad humana siempre, siempre va a ser lo más importante. Caía la tarde, es decir, los hogares estaban lejos y también estaban cansados, estaban hambrientos. Y yo estoy segurísima que los mismos discípulos han de haber quedado perplejos cuando les dijo que le dieran de comer a toda esa gente. Y vamos a ver lo siguiente. Hay 2 maneras honradas de considerar este milagro. La primera, sencillamente que Jesús creó comida para aquella vasta multitud. Y la segunda, y esto es lo que algunos creen que sucedió, es que la gente estaba hambrienta, pero era egoísta. Ya que ellos pensaban
que llevaban algo de comer, pero no lo querían sacar para no tener que compartirlo con otros. Pero los 12 pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos y entonces otros se sintieron movidos a sacar lo que tenían y al final hubo más que suficiente para todos. Así es que se puede considerar como un milagro que cambió a las personas reservadas, egoístas, en personas generosas. Un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí mismo en voluntad de compartir. Es posible de que lo que sucedió incluía las dos cosas, porque ¿de qué serviría un milagro que saciara el hambre de un momento, pero dejara a otros tan egoístas como antes? Este milagro moral, el que necesita el mundo, en el que sabemos que habría suficiente para todos y los que todos tienen de más estuvieran dispuestos a compartir con los que tienen de menos. Y por otra parte, es la inquebrantable certeza de la fe que Dios suple y multiplica recursos naturales cuando usamos con gratitud y obediencia a su voluntad. Antes de que distribuyera los alimentos, Jesús dio gracias a Dios por ellos. Según un dicho judío, el que participa de algo sin darle gracias a Dios es como si le robara a Dios. La oración que se hacía en las casas judías antes de las comidas era: bendito seas, Señor, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Y Jesús no quería ponerse a comer sin dar gracias antes al dador de toda buena dádiva. Es una historia que dice mucho. Jesucristo estaba preocupado porque la gente tenía hambre. Es tan interesante saber que calcular el tiempo que pasó Jesús no hablando, sino aliviando el dolor de la gente y todavía satisfacer sus necesidades. Jesús sigue necesitando la ayuda de nuestras manos. La madre que ha pasado una parte considerable de la vida preparando comidas para su familia. ¿Se imagina cuánta? Yo quisiera preguntarle algo del tiempo que haya vivido con su mamá o su familia. Como cuántos desayunos, comidas y cenas habrá hecho su madre. ¿Como cuántos? ¿Lo ha pensado? El médico, la enfermera, el amigo, el pariente que dedican la vida a aliviar el dolor de otros. El reformador, el obrero social que se ha consumido tratando de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres. Una ayuda de Jesús que era generosa. Hubo de sobra para todos. El amor no escatima las cosas para que haya lo justo y nada más. Ese es Dios. Cuando se siembra un paquete de semillas, es corriente que luego haya que quitar y tirar más plantitas que las que se dejan en el surco. Dios ha creado un mundo en el que hay que más que suficiente para todos si estamos dispuestos a compartir. Mire, estaba yo ahorita en esto que me vino a la mente. Solo sé que es Dios. Cada vez que hacemos una comida, en la cafetería, algo, yo veo cómo las cosas se multiplican. Cómo se multiplican de gran manera. Y cómo es tan hermoso compartir. Porque hay necesidades, hermanos. Hay necesidades. Como siempre, hay una verdad permanente en lo que sucedió aquel día. Sabemos que en nuestro Señor Jesús se suplen todas las necesidades humanas. Hay hambre del alma, hay en todos nosotros, por lo menos a veces, una ansia de encontrar algo que valga la pena dedicar la vida. Este corazón es tan inquieto hasta que encuentra reposo en él. Y ese Dios suplirá todas nuestras necesidades, decía Filipenses 4:19. Y esto hasta en el desierto de esta vida. Una gran verdad.
Ya nos quedan pocos minutos. Es mejor dejarlo aquí porque entraríamos en el pasaje de Lucas 9, 18, 22. Y es un poco más largo. Ha hecho mucho calor en estos días, en estos tiempos. Y demos gracias, hermanos. Señor, bendito Dios, bendito Padre, maravilloso eres tú, Señor. Tú, Jesucristo, que cumpliste la obra hasta el final, la parte, consumaste todo, Señor. Gracias por ser el intermediario, por haber sido lo perfecto para que nosotros podamos tener vida. Gracias, Señor, porque podemos ver muchas cosas de ti, de tu carácter, de tu persona, y saber que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, el querer ser tus discípulos, aprender de ti, Señor. Gracias, Dios, por lo maravilloso y lo grande que eres tú. Síguenos formando, Señor. Sigue haciendo de estos siervos lo que tú quieres, Señor. Por favor, Padre, crece más tú y menguemos cada uno de nosotros más. En el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu verdad, por toda la confianza que tenemos en ti. Gracias por tus bondades, gracias por toda la belleza que tienes, que no estamos solos, estás tú con nosotros en toda necesidad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermano, y gracias al Señor que nos permite este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano.